Jóvenes, tengan ustedes muy buenos días. Esperaremos unos minutos que sus compañeros entren. Por favor, Alejandro, que vaya marcando su asistencia. Buenos días, jóvenes. Alejandro, Buenos días, profesor. tenemos algo pendiente para hoy. Estábamos viendo lo que es la semana pasada, la NIC 27. Nos habíamos quedado en la diapositiva 9. Diapositiva 9. Sí, igualmente las grabaciones de la semana pasada también están pendientes. ¿Las han subido o todavía no? Todavía. Bueno, la del viernes no, pues, porque era una clase asíncrona, no podía. Bueno, pero de todas maneras, ¿cuál es la que falta? La semana pasada, día martes, miércoles y bueno, el viernes también. Ya, ya.
Ya, lo va a verificar en este momento. Por favor, Alejandro, si puedes proyectar las diapositivas que faltan, Ok, pues un momento. las diapositivas de que nos hemos quedado, porque yo tengo las de esta que vamos a hacer la NIC 10. Sí, sí, dime un momento. Ya, profesor. Ya, a ver, alguien que lea, por favor, solo lo que está en rojo. Jaxa pasa. Buenos días, profesor. Buenos días. Bueno, la matriz, ya. Tratamiento contable. La matriz debe presentar estados financieros consolidados como si el grupo fuera una sola entidad. Los estados financieros consolidados deben incluir, lo de abajo más leo, profesor. Por favor, si puedes ver, está muy chiquito. Sí, pues. Ya, los estados financieros consolidados deben incluir la matriz y todas sus subsidiarias extranjeras y domésticas, incluyendo aquellas con actividades son similares. Entidades de propósito especial si la existencia de las relaciones indica control. Subsidiarias que son clasificadas como disponibles para la venta. Subsidiarias que se tienen por entidades de capital de riesgo, fondos mutuos, fiducias, unitarias y entidades similares. En el caso de una subsidiaria de total propiedad o prácticamente de total propiedad, con aprobación uniforme de accionistas unitarios, no es preciso presentar estados financieros consolidados. Los instrumentos de década o patrimonio no son negociados en un mercado público. Esta no presentó ni está presentado estados financieros ante la Comisión de Valores. Su compañía matriz última publica estados financieros consolidados NIF. Gracias. Esta NIC, jóvenes, tiene mucha relación con la NIC 10 que vamos a hacer a continuación y que habla sobre los estados financieros y quién debe presentarlo, ¿no? Es importante tomar nota de esto porque nos está indicando de que la matriz es la que debe hacer un resumen de todas las subsidiarias para presentar su información, ¿no? En algunos casos se consulta con los accionistas minoritarios para para poder presentar esta información, ¿no? Generalmente este tipo de matrices están sujetas, como lo vamos a ver más adelante, a la Superintendencia del Mercado de Valores, ¿no? Que son las que están registradas ahí y tienen ciertas condiciones. Muy bien, siguiente, por favor. Astor Navarro. Sí, presente. Un momento. Está girando. Ya. 7.4.4. Los estados financieros consolidados deben ser preparados utilizando políticas de contabilidad uniformes para transacciones y eventos similares.
Cuando las fechas de presentación de informes de la matriz y de las difieren, se hacen ajustes para las transacciones o eventos significativos que ocurren entre esas fechas. La diferencia no debe exceder 3 meses. Las inversiones en subsidiarias deben ser contabilizadas en los estados financieros separados de la entidad matriz, si los hubiere, bien sea al costo como activos financieros de conformidad con las NIC 39. Correcto, gracias. Generalmente, jóvenes, todas las empresas que cotizan en la Superintendencia del Mercado de Valores exigen la presentación de estos estados financieros consolidados en forma trimestral. Y cada rubro tiene pues una presentación muy diferente, ¿no? Que lo vamos a ver en la NIC 10. Es muy importante tener presente la forma de presentación. También nos habla sobre los principios, ¿no? Las políticas contables para que se pueda uniformizar la información. Siguiente, por favor. Portugal, Álvaro. Presentación y revelación. Los estados financieros deben incluir naturaleza de la relación cuando la matriz no posee directa ni indirectamente más del 50% del poder de votación. Nombre de la entidad que posee más del 50% del poder de la votación, directa e indirectamente, pero la cual, debido a la ausencia de control, no es una subsidiaria. Cuando la matriz no presente estados financieros consolidados, debe incluir el hecho de haber utilizado la exención del estado financiero consolidado publicados, el nombre y el país de constitución de la matriz que publica estados financieros consolidados, la lista de subsidiarias asociadas y negocios conjuntos. El método de utilización para contabilizar subsidiarias asociadas y negocios conjuntos. Gracias. Generalmente la matriz, que es la que se encarga de presentar la información, tiene que hacer pues un resumen de todas estas subsidiarias para que pueda presentar un total de sus partidas. Y si es en moneda extranjera, tendrá que adaptarse a la moneda nacional, ¿no? Si lo presenta acá. Pero si es en su país de origen, bueno, pues utilizará la moneda de su país de origen, ¿no? La información que presenten, como ustedes ya saben, tiene que ser pues real y oportuna, porque en base a esta información contable se toman las decisiones. Puede darse el caso que alguna subsidiaria que no esté caminando bien, no esté arrojando una pérdida, entonces los accionistas o la mayoría de accionistas que tengan pues el poder de decisión pueden pues jóvenes, ¿no?, intervenir directamente y verificar, ¿no? Y si no les da la rentabilidad esperada, simplemente recuperan su capital o cierran esta empresa. Si hubiera alguna pregunta, alguna inquietud, levanten la mano y podemos conversar. Siguiente, por favor. Cárdenas Conde. Estados financieros separados de la matriz. Para todas las subsidiarias significativas, debe establecerse lo siguiente: lista de subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos. Método utilizado para contabilizar subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos. Gracias. Sí, pues, como lo venimos repitiendo, ¿no?, una relación de todas las subsidiarias que participan en estos estados financieros consolidados. Bueno, generalmente, jóvenes, el contador
que brinda la información no puede pues prestarse a maquillar los estados financieros para demostrar pues que está en una solvencia mucho mejor de la real. Para eso, jóvenes, existen pues las sociedades de auditoría y todos estos estados financieros tienen que estar debidamente auditados. Si ustedes ven, cada fin de año las empresas solicitan a sociedades de auditoría para que hagan el respectivo trabajo sobre esta materia, que posteriormente presentarán un informe que será aprobado por los accionistas, ¿no? En este informe se verifica si la empresa ha cumplido o no ha cumplido con estos principios y estas normas de contabilidad. Y en su informe puede sugerir, no imponer, sugerir, ¿no?, qué políticas deben de cambiar y por qué. Siguiente, por favor. Laura Luna. Cuando se elaboran estados financieros separados, las inversiones independientes se contabilizarán utilizando una de las dos alternativas siguientes: al coste o de acuerdo con el NIC 39. Se aplicará el mismo tratamiento contable a cada una de las categorías de inversiones. Gracias. Al coste, generalmente todos los valores que posee la empresa se valorizan al coste o al costo. ¿Y por qué creen ustedes? Pregunto, ¿por qué creen ustedes que, por ejemplo, ¿no?, las mercaderías, los activos se valorizan al costo? ¿Alguien que puede intervenir, jóvenes? Levante la mano para que Alejandro le dé el pase. Método de costeo, dice, ¿no? El método de costeo, y se tiene que registrar en los inventarios o en los activos. ¿Por qué? Inclusive hay en los libros de costos nos dicen, ¿no?, que se debe tomar el menor valor del costo. ¿Por qué? Pregunto. Y también nos hablan, ¿no?, que todo valor que ingresa debe salir por el mismo valor, ¿no? Debe salir por el mismo valor. ¿Por qué? Ese es un principio de la contabilidad, jóvenes, ¿ah? Vamos, jóvenes, están fríos, ¿ah? Participaciones. Porque yo no puedo, pues, jóvenes, ingresar una mercadería a mi almacén con la utilidad que voy a obtener si la voy a vender. Sería algo ilógico. Si yo compré a 10, debo de ingresar esta mercadería a mi almacén de 10, pero yo no lo voy a vender en 10, lo voy a vender en 12 o en 14. Entonces hay una recuperación del costo más la utilidad. Si no, las empresas no tendrían razón de ser, pues, jóvenes, ¿no? Y generalmente nos dicen de que se debe de valorizar al costo. Los activos igual. O hayan visto algún activo que se le ha dado un sobrevalor en libros. O, por ejemplo, yo me compro un carro en 10.000 soles, este año, al próximo año está en 20.000.
Yo como registro mi contabilidad con 10.000 o 20.000. Tengo que registrarlo con 10.000. ¿Cuándo registraré por 20 cuando lo venda? Y esa diferencia viene a ser la utilidad que genera, ¿no?, la venta de este activo fijo. Generalmente la medición es al costo, ¿no? Y eso tienen que tener muy presente, jóvenes. No podemos a veces maquillar, inflar las cantidades porque no reflejarían la realidad que la empresa tiene en sus activos, en sus pasivos y en su patrimonio. Por eso que nos dicen que la formulación de los estados financieros debe ser una información oportuna, veraz. ¿Para qué? Para una toma de decisiones. Las empresas matrices, subsidiarias, ¿qué buscan dentro de su actividad? La ganancia. Ningún inversionista va a invertir pues para perder, ¿no? ¿Cómo será, me pregunto, cómo será la contabilidad de estas instituciones deportivas que estamos viendo, ¿no? Que jugadores famosos pues les pagan una millonada de dólares o de euros por su contratación, que ganan 6 o 7 millones al año. Hay otros que ganan cerca de $500.000 mensuales. ¿Cómo hacen para poder cubrir este tipo de inversiones? Porque son inversiones. Los jóvenes, las señoritas también, aficionadas al fútbol, ¿tendrán alguna idea, por favor? Que levanten la mano. Y está muy de moda, jóvenes, ya estamos a puertas del Mundial de Qatar, y nos está mostrando a través de la televisión las bondades de estos países árabes, la riqueza que poseen, ¿no?, su forma de vivir y la forma que tienen de invertir su dinero en estos equipos de fútbol, donde pues se dan el lujo de traer a las mejores estrellas de este deporte, pagándoles pues una millonada de dólares o de euros. Generalmente, jóvenes, ellos buscan, uno, auspiciadores. ¿Quién es el auspiciador? Es aquel que previa conversación invierte con la finalidad de que su marca o su patente, como quieran, salga y sea público. Son los patrocinadores o auspiciadores, por un lado. Por otro lado, si este jugador se valoriza, entonces su cotización fuera de la entidad deportiva aumenta. Muchos equipos se han hecho así, han creado su semillero, han apoyado a los jóvenes, y cuando estos destacan, ¿no?, y puedan emigrar a otros clubes o a otras ciudades, tienen un derecho a cobrar derecho de formación del profesional o del jugador. Tienen una prima. Así se juega, jóvenes. Entonces, no todo, a veces la contabilidad está en todo tipo de negocios. Y nosotros como contadores debemos de tener al menos la idea de cómo funciona este tipo de contabilidades en estas instituciones, que presentan también estados financieros. Nosotros tenemos acá un equipo que está en la profesional y que está representando también en la Copa Libertadores, que es el Melgar, y que tiene una planilla, ¿no?, que supera los 3, 4 millones, si no me equivoco, y que está manejado por un árabe,
que lo están cuestionando por lavado de activos. Pero él está invirtiendo, e inclusive está invirtiendo en el semillero, o sea, en formar jugadores. Esos jugadores que lo está formando, lo está probando en la profesional, en la liga profesional. Y ha salido un jugador que está dando buenos resultados, o 2 o 3 jugadores, y que ya están poniéndolos en la vitrina para su venta. Es una forma también de recuperar. Los inversionistas tienen que tener una visión de futuro sobre el dinero que van a invertir y a qué tipo de actividad. Ojo, no confundamos con la ansiedad o la ambición de querer ganar, ¿no? Como ese aficionado que apostó 30.000 soles de que Perú se iba a clasificar. Y perdió todo. Perdió todo. Entonces, en el caso de la contabilidad, jóvenes, nos dan armas, herramientas para que nosotros podamos manejar y representar en números qué es lo que está pasando en la empresa. Nosotros tenemos todas las armas para poder analizar, poder explicar si la inversión que se está haciendo está bien o está mal. Tenemos, por ejemplo, en este deporte, que hay pérdidas que se dan, por ejemplo, cuando el jugador se lesiona o tiene pues algún problema que no puede superar en el corto plazo, sino en el largo plazo. Ya existen los contratos, las condiciones. ¿Hay que ser abogado para nosotros asesorar? No. Está bien, existen las leyes, existen los contratos que tienen un régimen jurídico que nosotros lo podemos entender. Pero lo que a nosotros nos contratan o nos dan el puesto de trabajo es para cuidar la inversión, velar porque esa inversión no se esfume en malas maniobras y que a veces directa o indirectamente nos inculpa. Todo eso nosotros tenemos que saber analizar y llevarlo para aplicar correctamente nuestra profesión. Siguiente, por favor. Alexandra Woman. De acuerdo. En los estados financieros consolidados se revelará la siguiente información. Las razones por las que la dominante no posee el control sobre la dependiente. La fecha de presentación de los estados financieros de la dependiente y la naturaleza y alcance de cualquier restricción significativa. Cuando se elaboran los estados financieros de una dominante que haya elegido no elaborar estados financieros consolidados porque esté eximida de acuerdo con el párrafo 10, dichos estados separados deberán revelar la siguiente información. El hecho de que los estados financieros son estados financieros separados, una lista de las inversiones que sean significativas en dependientes, entidades controladas conjuntamente y asociadas, y una descripción del método utilizado para contabilizar. Ok, gracias. Una dominante, perdón, no posee el control sobre la dependiente. ¿Por qué? Porque las dependientes, si bien es cierto, tienen que al final de un periodo o de determinado previo acuerdo de la elaboración de los estados financieros, tendrá que informar a la dominante cómo va evolucionando la inversión realizada. ¿No? La dependiente es muy bien, no va a estar pues todos los días jóvenes informando,
hay tiempos, hay parámetros donde se tiene que informar y dar a conocer los resultados de la gestión que están realizando. Y que nosotros, a través de las diferentes fórmulas, estados financieros, medimos esa gestión. La gestión de rentabilidad, de solvencia, de liquidez. Por eso es que a nosotros también nos dan las armas para presentar un estado de flujo de efectivo donde se demuestre, ¿no?, las actividades directamente relacionadas con el giro del negocio, que son las actividades de operación, las actividades que están controladas por la empresa, pero que se hacen esporádicamente, por ejemplo, ¿no?, las inversiones, el financiamiento. Yo no voy a estar constantemente en el banco solicitando préstamo y préstamo, ¿no? Y ese préstamo me va a acarrear un gasto, que al momento de presentar la información a la dominante, él le va a decir, pues, estás mucho gasto en intereses. Es que necesitaba. ¿Y cuál es el resultado? Si esa inversión ha sido positiva, quiere decir que mi ganancia ha aumentado. Para eso, jóvenes, está esta información, pues. Y que nosotros, los controladores, debemos de tener mucho cuidado al momento de formularlas. Ojo, no caigamos, porque hay gerentes que dicen, no, preséntalo nomás, ellos no van a venir a revisar, ellos quieren la información, y empezamos a maquillar los estados financieros. Mucho cuidado, joven, porque estaríamos faltando a nuestro código de ética. Lógicamente, si ustedes me dicen, profesor, pero en estos momentos, en los momentos actuales, donde predomina la corrupción, podemos contagiarnos o contaminarnos. Es verdad, se puede dar esa forma, pero es correcto. Pero profesor, si yo no hago eso, el gerente me va a decir, bueno, tú no quieres aparentar esta situación, pasa por el caja y recibe tus beneficios y chao. Y si ustedes ven que hay un futuro en esta empresa, ¿qué harían? Son situaciones, jóvenes, que se presentan y que algunos de ustedes quizás ya la han visto o la han sentido, porque lo primero que hacen los empresarios es, no quiero pagar impuestos. Yo no voy a trabajar, pues, para tanto sinvergüenza, disculpen la expresión, para mantener a tantos sinvergüenza, ¿no? Empezamos desde el presidente, los congresistas, los docentes universitarios. ¿Para qué? Y yo me mato trabajando. En el Perú, jóvenes, con esta suba constante de la gasolina, se está demostrando que es el país donde se pagan los más altos impuestos. ¿Y por qué? No sé, ustedes se preguntan, ¿por qué hay grandes empresas que no han pagado impuestos y la SUNAT no actúa? ¿Por qué esos contadores de las grandes empresas han ido acumulando y acumulando millones y millones de impuestos, que ahora resulta impagable? ¿Por qué no se actuó en su momento? ¿O qué creen ustedes? ¿Que la información que estos señores brindaban era falsa? ¿Era maquillada? Hay muchas interrogantes que nuestra profesión nos da las herramientas necesarias para poder analizar y poder descubrir si algo está mal, ¿no? Las notas a los estados financieros son notas aclaratorias sobre los diversos procesos que la empresa ha utilizado. Pero ¿cómo verifico in situ que esta información es real? SUNAT se abastece. ¿Por qué SUNAT no? Una vez ustedes han escuchado, yo no hasta ahora,
la SUNAT ha ido a fiscalizar al licor, por ejemplo. ¿Por qué siempre SUNAT se va a las pequeñas y hasta medianas empresas para hacerles una fiscalización? ¿Es posible que las pequeñas y medianas empresas muevan la economía? En estos días acaba de fallecer el magnate, uno de los magnates del Perú, ¿no? Poderoso en la leche Gloria, que pagaba una miseria por litro de leche a los ganaderos. ¿Y qué se ha llevado ese hombre? Dígame. ¿Su plata? ¿Sus propiedades? ¿Sus lujos? No se ha llevado nada. Pero sí se ha llevado un recordatorio de muchos ganaderos lecheros de la explotación que este señor hacía al vender o poner precio al litro de leche. Todas esas cosas, jóvenes, que han pasado, están pasando y que pasarán, nosotros los contadores tenemos que estar, pues, hurgando, averiguando, investigando, analizando. A veces nosotros nos conformamos con salir, ya agarramos una contabilidad, dos contabilidades, tres contabilidades, nos dan nuestra remuneración, ya estamos felices, ya estamos realizados profesionalmente. No, nuestro campo va más allá. ¿Por qué hablamos de los costos analíticos? ¿Por qué hablamos de una contabilidad comercial, de una contabilidad industrial, de una contabilidad de servicios? Estas aerolíneas que se han creado, ahora último hay una que está cobrando 40 soles, si no me equivoco. Uno, finalidad de captar clientes o pasajeros, si quieren. Dos, el costo de mantener una planilla más el combustible cubrirá lo que están promocionando. ¿Cómo la contabilidad registra estos movimientos? Y esta es una aerolínea nueva que debe tener inversiones. O quizás tendrá una matriz. Y está haciendo vuelos, ¿no?, muy diferentes a las otras líneas, que primero Arequipa-Lima y Lima-Trujillo, por ejemplo. Esta línea no, esta línea va de Arequipa a Trujillo, directo, sin pasar por Lima. Ahora está haciendo Arequipa-Piura, si no me equivoco. El costo de su pasaje es baratísimo comparado con otras aerolíneas. ¿Qué es lo que lo sostiene a esta empresa contablemente? Es como si ustedes pusieran su estudio contable y yo el mío. Mientras que yo cobro 20 soles, por ejemplo, ustedes cobran 10. Pero tenemos un local alquilado, tenemos personal. Entonces, ¿cómo hacemos para poder seguir? ¿O estamos abriendo una brecha que posiblemente no se cierre en el futuro? Todos estos casos, jóvenes, que les he planteado de los equipos de fútbol profesional, desde aerolínea, nos ven la contabilidad. Y nosotros manejamos las herramientas para poder brindar información. Nosotros nos limitemos a registrar, ¿no, jóvenes? A sumar, restar, ya está. El contador del siglo XXI es muy práctico, muy directo, en mi opinión, ¿eh? Y debe estar en constante adquisición de conocimientos.
y comparar, analizar e investigar. Y van a ver el real valor de nuestra profesión. Siguiente, por favor. Quispe o Sinel. ¿Usted tiene problemas? ¿Otro? Mayra Quispe. Toma nota de esa alumna, por favor, Alejandro. Información a revelar. Cuando una dominante, un partícipe en una entidad controlada de estados financieros separados revela en ellos la siguiente información. El hecho de que se trata de estados financieros separados. Una lista de inversiones que sean significativas en dependientes, entidades controladas conjuntamente y asociadas. Una descripción del método utilizado para contabilizar. Gracias. ¿Ven? Todo lo que estoy hablando. Tenemos que preparar esa información, saber distinguir, ¿no?, la información que nosotros preparamos como una dependiente y la información que brindamos una dominante. Y la dominante tendrá que también su contador saber clasificar la información que se le brinda para poder formular estos estados financieros consolidados. La pregunta es, y si yo como contador egresado de la UNSA no hago bien mi trabajo, ¿qué información puede obtener la matriz? Una información errónea, una información falsa. ¿Y cómo se podría descubrir? Podría ser a través de una auditoría, podría ser a través de un contrato de un staff de contadores para que se realice una fiscalización. Pero ahí no queda. Una fiscalización con la acusación legal respectiva. Porque si se ha dado dinero y ha habido una malversación de fondos, ese es un delito penal. Y está sancionado con cárcel. Nosotros los contadores mínimo, por adulterar la información financiera, nos dan 8 años. 8 años. No es cuestión que me equivoqué. Ya cuando uno piensa como profesional, tiene que poner en práctica todos estos conocimientos. No, pero profesor, lo que hacemos en la universidad es teoría. Yo adquiero la experiencia en la práctica, es correcto. Pero para que tú practiques, tienes que tener una base. Y la base es la parte teórica. Que tú a través de tu ejercicio profesional vayas descubriendo los diversos secretos de tu profesión, es correcto. Es correcto, pero tenemos que saber sustentar, manejar la información. Evasión de impuestos, penado por ley. Hay dos, 3 empresarios en Arequipa que han sido denunciados y están ya sentenciados con pena de cárcel por evasión de impuestos. Que han hecho para ganar tiempo, han apelado a Lima. Y en Lima, pues ustedes saben, llega de todo el país los expedientes. Que a veces por resolver un expediente demora año, año y medio, hasta 2 años.
Bien se confirma o bien se indica que se inicia un nuevo proceso. ¿Qué pasaron, jóvenes, actualmente con este alcalde municipal? O este alcalde Candia, por ejemplo. Este Candia, por ejemplo, cuando ha sido alcalde de Selva Alegre, ha hecho una inversión en semáforos que nunca, o cámaras, si no me equivoco, que nunca han funcionado, ya llegaron malogradas. Le han hecho un juicio, lo han sentenciado, él ha apelado, en la apelación han dicho que vuelva nuevamente el juicio a foja cero y que se le vuelva a juzgar. Hay muchos factores, ¿no?, como es la justicia, el Poder Judicial, que dilatan realmente este tipo de acciones. ¿Y qué se maneja, pues, jóvenes? El poder del dinero. Todo tiene relación. Este candidato que ahora está presentándose a la alcaldía de Lima y que es administrador o ya da la concesión del tren del Cusco, Perú-Raíl, creo, debe impuestos. Y él ha dicho que eso es una deuda, pues, que se debe y que no la va a pagar, pues, porque él se están fijándose en eso. Él mensualmente paga 100 millones de impuestos al Estado. Se habló, jóvenes, de la revisión del contrato de la concesión y que se le iba a revocar este contrato, pero ¿qué pasó? Nada. Nosotros como contadores, indirectamente este tipo de actos afecta a nuestra profesión, porque tenemos que, en algunos casos, adulterar la información. La situación, jóvenes, no se presenta muy favorable en estos momentos para el Perú. Estamos en una situación política, económica, ahora social, en crisis. El transporte de pasajeros de carga pesada están en pie de lucha, porque nunca es la gasolina más cara en nuestro país que se vende. En Juliaca están vendiendo la gasolina que traen de Bolivia, más barata. ¿Qué va a pasar con estas empresas que sus costos están por debajo de lo que ellos esperaban? Posiblemente, jóvenes, pues la realidad sea de que estas empresas quiebren. Y al quebrar una empresa, hay muchos profesionales que se van a quedar sin trabajo. Personal que trabaja sin trabajo. Se va a ahondar más la crisis. ¿Qué hacer para evitar esto? Se habla de una serie de soluciones, pero intangibles, no tangibles. Y eso, jóvenes, nosotros tenemos que analizar, porque ustedes de acá a un año o 2 años van a ser actores de esta situación. Ahora están algunos dependiendo de sus padres, ¿no? Pero ya cuando sale el papá dice, ya pues, ya es tiempo que ¿no? Alces vuelo. No, papá, entonces, ¿para qué has estudiado 5 años? Y si nosotros queremos alzar vuelo, tenemos que estar, pues, con nuestras alas bien emplumadas. ¿Eso qué quiere decir?
tenemos que tener bastante conocimiento de lo que vamos a hacer. Siguiente, por favor. Ahí terminamos. Muy bien. Deja de compartir y gracias, Alejandro. Muy bien, ahora sí yo voy a compartir mi pantalla. ¿Qué pasa, jóvenes? Los noto muy apagados, o es el frío. Se ve... Sí se ve, profesor. Ok. Todavía mañana es feriado, todavía. O sea, qué suerte, ¿eh? Qué suerte de este. Bien. Entramos ahora a la norma internacional de información financiera DIS. ¿Qué nos dice esta norma? Estados financieros consolidados. Relacionado con la exposición anterior. Y aquí, jóvenes, va a haber terminologías que ustedes van a ir, ¿no?, directamente al léxico para que nos den una mejor ampliación de esta situación, relacionándola con la anterior NIC también, ¿no? Alejandro, por favor. Valencia Barrios. Objetivo. El objetivo de esta NIF es establecer los principios para la presentación y preparación de estados financieros consolidados, cuando una entidad controla una o más entidades distintas. Gracias. Aquí ya es más clara la situación. Principios. Presentación, preparación. Cuando una entidad controla a una o más entidades distintas. Una matriz puede tener, pues, diferentes subsidiarias, pero no de la misma actividad económica. Puede ser de diferentes actividades económicas. Acuérdense ustedes que cuando se constituye una empresa, la empresa viene a ser un ente diferente del propietario, dueño o accionista. Acuérdense ustedes, ¿eh?, en la constitución de empresas. Y que un accionista, dueño, propietario o inversionista puede ser, ¿no?, partícipe en diferentes entes, dice, en diferentes entes. O sea, yo no solo puedo irme pues a una sola empresa, ¿no?, dedicarme a ese rubro. No, puedo dedicarme a diferentes rubros. Los inversionistas generalmente buscan su ganancia. Mi pregunta es, si está haciendo un proceso penal a la ex candidata Keiko Fujimori sobre enriquecimiento ilícito, y donde aparece el gerente del Scotiabank o de Interbank, que le ha dado $3,5 millones para su campaña. La pregunta es, ¿cómo hace el contador de este banco Interbank para justificar la salida de esos $3,5 millones? Dos,
ustedes como accionistas del Scotiabank supuestamente se han reunido y han estado de acuerdo en entregar esta cantidad de dinero. ¿Qué buscan con esta salida de dinero? Una protección de una futura presidenta que les va a proteger a nivel legal, a nivel jurídico, sobre los abusos que comete la banca con los usuarios, porque cometen abusos. Al sacar estos 3 millones buscan protección. Eso no lo digo yo, eso está en la prensa, lógicamente, y que ahora la información es más escueta, más reservada. No quieren que se conozcan ciertas cosas. Ustedes van al televisor, en las noches el noticiero es pura delincuencia, robos, asaltos, asesinatos, todo eso, ¿no? O sea, lo peor, el quinto poder nos presenta. Los periódicos también se dedican a atacar. Ahora último, el Congreso, y hay indicios que lo va a aprobar por mayoría, la reforma universitaria, o sea, la ley 3220, que le va a quitar poder a SUNEDU. ¿Y quién es SUNEDU? La superintendencia, ¿no?, de educación superior, y que es la autorizada a certificar la calidad de la enseñanza y el licenciamiento de las universidades. Que como ustedes saben, hay universidades que no han pasado esa valla, ¿no? Les han dado 2, 3 años para que regularicen y cierren. Congresistas que han salido de estas universidades son las que están propugnando quitarle poder a SUNEDU. Pero ¿qué pasa con SUNEDU? SUNEDU ha recibido un sinfín de denuncias de rectores, de docentes, y nunca ha hecho nada, a pesar de tener todas las evidencias. Todas las evidencias. ¿A quién favorece el cerrado de estas universidades? No es algunas universidades privadas. El presidente está diciendo que, o ha manifestado de que las universidades nacionales van a recepcionar a estos alumnos. Pero la San Agustín ha manifestado que no hay capacidad. Entonces, jóvenes, algo que nos atañe directamente y que va relacionado con esto es SUNEDU. No piensen que SUNEDU es una entidad muy seria. SUNEDU también se mueve políticamente. Que ahora que han tocado la parte sensible, se rasgan las vestiduras y dicen, no, nosotros estamos mejorando la calidad universitaria. ¿En qué forma la están mejorando la calidad universitaria? Y que antes entraban pues docentes con título nomás, ahora entran docentes con el grado de magíster. Y las maestrías, los doctorados de estas universidades tendrán el peso como de una particular, ¿no? Entonces son cosas jóvenes que se presentan y que el gobierno quiere pues representar, o sea, el gobierno como una entidad dominante,
a unas subsidiarias que no se dejan pues dominar, como en este caso. Muchos tergiversan la situación al decir que se quiere volver a la Asamblea Nacional de Rectores. La ley dice que no. La ley dice que a partir de los funcionarios del Ministerio de Educación tiene que haber 2 rectores, uno de las entidades públicas y otro de privadas, y que puedan tomar las riendas de esta SUNEDU, cosa que la SUNEDU se opone. Ha habido negociados en la SUNEDU. O sea que estamos hablando pues de pura corrupción, jóvenes. No van a pensar que todo lo que brilla es oro. Parece dicho. La universidad ha tenido, San Agustín ha tenido 320 millones de canon. ¿Y para qué sirven esos 320 millones de canon? Eso lo van a llevar con tarea minera. Y ha habido muchos docentes que han enseñado este curso y que han mandado a los alumnos a la universidad para que les den una explicación qué hacen con el canon, el dinero del canon. Que es una información pública, jóvenes, ¿ah? En la universidad no dan la información. Vienen los alumnos cabizbajos, de profesor, hemos ido, pero no dan la información. Que es una información reservada, jóvenes. La universidad ha tenido 320 millones. Vayan a ver ahora si hay siquiera 1.000 soles. ¿Qué se ha hecho con ese dinero? Y ese dinero del canon es para infraestructura. Muy bien, ahí está, profesores. Hay infraestructura, hay cambios, correcto. Y para investigación. ¿Y dónde quedan las obras por impuestos? Que muchas de las obras de la universidad son por impuestos. Lógicamente que ya no vamos a recibir el mismo canon, porque se va a ir descontando. No digan, pues, algunos se llenan la boca, gestión. No, señores. La realidad es otra. O sea que nosotros tampoco podemos hablarnos por hablar. Tenemos que sustentar lo que decimos. En contabilidad es así. He hecho esta operación, ¿con qué documentación estás respaldando? Con la factura, con la guía de remisión, con el recibo por honorarios, con la boleta de pago. Hay sustentación. Eso es nuestra profesión, pues. Pero no se diga, ¿no? Se tiene que decir claramente qué pasó con esos dineros. ¿Qué pasa con el dinero que ingresa de los exámenes de admisión? ¿Qué pasa con el dinero que van a pagar ustedes al momento de graduarse? Son ingresos propios de la universidad, correcto. ¿Para qué? ¿No? Justamente para hacer obra, para hacer mejoras, no en el ámbito salarial, cuidado, porque quien maneja el ámbito salarial es el Ministerio de Economía y Finanzas. Es por eso que los docentes están años de años pidiendo una homologación, que la ley contempla. La ley dice, los docentes universitarios deben ganar igual que un juez supremo, un juez de paz. Hay categorías. Pero nunca se cumple en el ministerio. Llegan los petitorios, llegan todos los ministerios y dicen, no hay plata. ¿De dónde voy a pagar? Y esto se viene postergando más de 30, 40 años, jóvenes. Algunas universidades han aprobado en Consejo Universitario la homologación. Muy bien, aplausos.
Han ido al Ministerio de Economía y dicho, no, no tengo plata, ¿de dónde te voy a dar? Entonces, esas cosas, ojo, el Ministerio dice, ¿y dónde están tus ingresos propios? Los ingresos que recibes tú, ¿dónde está? ¿Qué has hecho con esa? Porque el Ministerio da un presupuesto para la universidad. Dentro de ese presupuesto están pues, los saberes, ¿no? Están parte para infraestructura, ¿no? Parte para mejorar las instalaciones. Dentro del presupuesto. Pero no se dice nada de los ingresos propios de la universidad. La universidad, ustedes cuando tienen cursos desaprobados, ¿cuánto pagan? Porque el Invicto paga 50 soles, o pagaba, creo yo. Pero el que tiene un curso, 2 cursos, 3 cursos, frito. 600, 700, la matrícula. Eso lo saben ustedes. Después, los grados, los títulos, las segundas especialidades, las maestrías, los doctorados, son ingresos propios de la universidad. Ojo, se preunza. Están viendo que cada año hay como 4, 5, hasta 6, creo, ingresos. Ante tanta demanda de se pregunta de alumnos, no tiene capacidad y están viendo qué otros locales pueden utilizar para cubrir la demanda de los postulantes. ¿Y cuánto de plata se han puesto a pensar entra? Entonces no se diga, pues jóvenes, no se diga. Oh, lo mejor que hemos tenido, ¿no? Ha habido dinero. Lógicamente que los anteriores rectores tampoco han hecho nada, esa es la verdad. Pero el dinero estaba ahí. Aquí ya no hay dinero, pero hay obras, profesor, sí, pero obras por impuestos. Ustedes saben qué es eso. Yo como empresa, Alicor, en lugar de pagar al Estado, pues te digo, voy a la universidad y digo, ¿sabes qué? Te voy a hacer un pabellón, pues. ¿Cuánto cuesta tanto? Ya yo te doy la plata y hazlo. Eso se le llama obra por impuestos, que lógicamente se va a ir descontando del canon. Así funciona, jóvenes. Así funciona. Y ahora, pues, ¿no? Se ve que el rector está desesperado por conseguir dinero, porque hay personal a través de la modalidad del CAS que no está recibiendo puntualmente sus remuneraciones. Pasan 8, 10 días y recién, ¿no? Y así, jóvenes, y nuestra misión de nosotros es, pues, analizar e interpretar y después informar, previo prejuicio que ustedes hacen. ¿Está bien? ¿Está mal? Porque ya ustedes como profesionales no se pueden hablar por hablar. El profesional serio es aquel que busca la información fidedigna y después, pues, la sustenta. La sustenta, jóvenes. Y eso tienen que ustedes formarse en ese sentido. No, Dios nos ha dado una boca, pero hay un lema que es, antes de echar a andar tu lengua, pon en funcionamiento tu cerebro. Porque podemos ofender, podemos manchar el honor de ciertos profesionales. Y eso no puede ser. Para dar una opinión, para dar su juicio, ustedes tienen que conocer. No se trata de hablar por hablar.
Y esos jóvenes tienen que analizarlo y comprenderlo muy bien. Siguiente, por favor. Valencia Rodríguez. Buenos días, profesor. Buenos días, señorita. Cumplimiento del objetivo. Requiere que una entidad, la controladora, que controla una o más entidades distintas, subsidiarias, presente estados financieros consolidados. Gracias. Hemos visto la información de una dominante, es la que reúne la información de estas dominadas o de estas subsidiarias, ¿no? Y la plasma en los estados financieros consolidados previa información detallada, ¿no? O sea, una información adicional. ¿De dónde proviene? O sea, lo sustenta, lo respalda esa información, ¿no? Que presenta en los estados financieros consolidados. Muchos creen o sustentan, dicen, consolidados, pues, ¿qué quiere decir? Que la empresa principal, ¿no? Va sumando lo que tiene en la empresa A, B, C y D y los va agrupando en los respectivos grupos. Y cuando llegue la información de las notas, presentará pues anexos que respaldan la información que se presenta en estos estados financieros consolidados. Así se sobreentiende claramente, ¿no?, lo que estas NIC nos proponen. Y por eso que, vuelvo a repetir, no solo se trata de resumir la información, hay que verificarla, hay que analizarla, para poder después sustentarla documentalmente. Profesor, pero existe pues algunos estados financieros ficticios que lo podemos hacer, pues. Sí. Los podemos inventar, inclusive, y cuadramos, pues. A la fuerza, pero cuadramos. Estaremos cumpliendo con los objetivos que nos dan estas normas internacionales de información financiera, las normas internacionales de contabilidad y sus dispositivos como son la SIG, la CINIC. ¿Estaremos cumpliendo? Muchos a veces cuando egresan se olvidan de determinadas normas y se van pues mecánicamente a sacar sus estados financieros. Pero tenemos que estar siempre atentos a estas situaciones, joven. El contador no es aquel pues que solo, vuelvo a repetir, no me voy a cansar de decirlo, suma, resta, ¿no? Cargo, abono, debe haber, punto. No. Te he dado 100.000 soles. ¿Qué has hecho? Ahí está la contabilidad para demostrar lo que se ha hecho. He comprado mercadería, he comprado activo fijo, ¿no? Se ha ido transformando, esta mercadería le he ido vendiendo y me está dando utilidad. Esta utilidad se está yéndose una parte a cubrir mis gastos que representan la luz, el agua, los sueldos, los salarios. Ya empieza la explicación de la contabilidad. Y vuelvo a repetir, nosotros tenemos las armas para explicar, analizar y sustentar. Ojo, sustentar lo que nosotros estamos especificando o reflejando en los estados financieros. Y más que todo en estos consolidados que requieren de una mayor sutileza en su formulación. Es muy delicado. No solo se trata de reseccionar la información, agruparla y presentarla, ya está. Y si esa información no es real, no, pues yo no tengo la culpa, a mí me dieron la información, yo formulé mis estados financieros, el otro contador pues que le hizo mal, ¿no? Pero tú como responsable, ¿qué has hecho?
para verificar que los datos son reales. Es que yo me confié pues en la honorabilidad de ese contador. No sé qué hacer. Repito, el estado financiero presenta su activo, su pasivo, su patrimonio, el estado de resultados, sus ingresos, sus gastos, su utilidad o pérdida del ejercicio, el estado de cambios en el patrimonio neto, movimientos que has tenido en la cuenta 50, el flujo de efectivo, ¿no? Tus actividades de operación, inversión, financiamiento, y ya está. Pero susténtame. Aquí, por ejemplo, hay una partida de sueldos y salarios, que es el mayor rubro o representa el mayor gasto. ¿Por qué? Y solo tienes, de acuerdo a tu información, 5 personas que trabajan. ¿Cuánto gana cada uno? Preséntame tu planilla. Oye, aquí el gerente está ganando 20.000 y la utilidad es de 12.000. O sea, estamos trabajando para el gerente. Esas son las observaciones. Y que nosotros tenemos que tener pues claridad en lo que hacemos, jóvenes. Siguiente, por favor. Vilca Juli. Buenos días, profesor. Buenos días, señorita. Cumplimiento del objetivo. Define el principio de control y establece el control como la base de la consolidación. Gracias. Control. Hemos dicho. ¿Qué es la contabilidad? Control. Bueno, en mi opinión. No sé la opinión de ustedes. Respetable, por supuesto. Para mí la contabilidad es control. Control de los bienes que se nos entregan, que los vamos a administrar y que con el tiempo me darán pues una ganancia o una pérdida. Lo tengo que controlar. El contador a eso se dedica, a controlar y a verificar y a subsanar o a dar alternativas de solución frente a un peligro eminente de la empresa. Falta liquidez. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? ¿Por qué hay una falta de liquidez? ¿Por qué creen ustedes que en una empresa, por ejemplo, ¿no? presenta su estado financiero y pone la cuenta 10 efectiva y equivalente efectivo, todavía pone 10.4, pone 1.000 soles y su patrimonio es de 50.000 soles, por ejemplo? Está bien que esta empresa tenga 1.000 soles en su cuenta corriente. Esa liquidez, esos 1.000 soles, podrá cubrir las obligaciones a corto plazo. Podrá cubrirlas o hay cuentas que son muy sensibles. Muy sensibles. Por ejemplo, ¿no? El pago de impuestos. Eso no nos perdona. Que fracciónalo. Ya pagaremos el interés. ¿Es buena política? Pregunto. Una empresa que tenga una liquidez de 1.000 soles con una 42, por ejemplo, de 20.000 soles, una mercadería de 10.000 soles, ¿estará bien esa empresa? Definitivamente que no. Mentalmente, jóvenes, tenemos que nosotros proyectarnos. ¿Está bien o está mal? Está mal, profe. ¿Por qué? Porque su pasivo es mayor que su activo. Y si aplicamos el ratio de liquidez, no respalda esos 1.000 soles para poder cubrir sus deudas en el corto plazo. Mentalmente, jóvenes. Y eso ustedes lo han venido haciendo todos los años. Especialmente el año pasado, ¿no? Que han hecho formulación, análisis e interpretación de estados financieros. Formulación.
análisis e interpretación. Justamente, pues jóvenes, esto viene a colación. Y yo tengo que estar, pues, jóvenes, como contador, con los conocimientos frescos, la capacitación permanente, para poder, pues, brindar una asesoría satisfactoria a las expectativas del inversionista. Porque el inversionista dice, voy a ganar o voy a perder, o estoy ganando o estoy perdiendo, estás perdiendo, ah, no, o sea, ¿qué me he metido? Ya, liquídame el empresa, ciérrame la empresa y se acabó. Y detrás de nosotros, pues jóvenes, detrás del contador está el gerente, la secretaria, el personal administrativo, personal obrero. Todos se van a la calle. Todos cierran sus puertas y se acabó. ¿Qué hace esa gente? Va a buscar, pues, el emprendedurismo, ¿no? Salen a vender sus empanadas, salen a vender, se dedican a otro tipo de actividad. Y ha habido, o hay gerentes que se pierde su talento por esta situación, que nosotros podemos prevenir como contadores. Estamos haciendo mucho gasto. Hay que paralizar el gasto. Analizo el gasto y de frente me voy al gerente y le digo, oye, usted estamos ganando un sol, pero estamos gastando un sol 20. Hay que ajustar. ¿Cómo? Una reducción de sueldos, una reducción de gastos. Pero ¿cómo vas a cortar el agua? Pero el agua tampoco puede estarse desperdiciando. La luz, pero oiga, la secretaria viene y pone su música, trae su equipo, todo el día, prende la luz y hay un ventanal. O sea, hay que hacer correctivos. ¿Y de quién parte? Del contador. Por eso, pues, la mayor parte del personal, de los gerentes, nos dice, el contador es el más cochino, el más ridículo. En todo se fija. Sí, pues. ¿Por qué? Porque nosotros estamos velando, pues, que la empresa dé la utilidad. ¿Espera a quién? El dueño. Espera a la matriz. Porque a la matriz no le interesa nada, es decir, se cerró y chao. Estaba leyendo el día de ayer, en el caso de estas cooperativas. Ojo, las cooperativas. Y hay un contador especialista, ¿no?, que ha dicho de 600 y tantas cooperativas que ha habido, y han fracasado unas 200 y tantos, y el resto va camino. ¿Y dónde? ¿Cómo esos ahorristas van a obtener su dinero de tantos años de privaciones para tener un dinerito? Ah, pues los gerentes, ya pues que se ha gastado, pues. Ya pues me voy a la cárcel. Pero ¿y el daño? Es un daño irreparable, irreparable. ¿Qué pasó con los contadores de estas cooperativas? Se han coludido, han presentado información a la superintendencia de Banca y Seguros, mal hecha, maquillada, ficticia. ¿Y qué hacía la superintendencia de Banca y Seguros? Que no auditaba estas cooperativas. O sea, hay un juego de culpables y de otros culpables. Y que nosotros los contadores, pues vuelvo a repetir, no somos indiferentes a este tipo de... Hay que analizar, jóvenes, y poner en práctica esto. ¿Para qué? Para poder dar una opinión valedera a las personas que nos están escuchando. Ah, el contador se habla porque tiene boca. A ver que demuestre. Nosotros tenemos que demostrar, acostumbrémonos a eso. Que si tenemos algo que decir, hay que sustentarlo. Es que me dijeron.
Es que escuché por ahí. No, joven. Yo sí te digo esto porque es la verdad. Y acá tienen las pruebas. ¿Está? Me han dicho. Me dijeron, escuché por ahí, detrás de la puerta, que habían dicho esto. ¿Pero tienen las pruebas? No, entonces, ¿de qué estamos hablando? Y el contador, jóvenes, esta situación que les estoy plasmando es para que recapaciten y piensen que antes de decir algo, susténtenlo. No se trata de hablar por hablar. Eso también está dentro de nuestra formación profesional. Yo no solo me dedico a esto, yo también, directa o indirectamente, les doy consejos. El que quiere lo tomará, pues el otro que quiere entrará por un oído y sale por el otro. Es decisión de cada uno. Yo les aconsejo, si ustedes quieren decir algo, verifiquen y sustenten. Sí, yo te digo esto con propiedad, con sustento, y te lo demuestro. Punto. Y a otras personas dicen, no, cuidado, no te metas con un contador, con la contadora, porque ella o él te sustenta sus apreciaciones, sus opiniones. Bien, bien jóvenes por ese lado, ¿no? Entonces, todos esos jóvenes nos lleva, pues, a que nosotros tengamos las armas para poder expresar. Siguiente, por favor. Zapata Gutiérrez. Establece la forma en que se aplica el principio de control para identificar si un inversor controla una participada y por ello debe consolidar dicha entidad. Gracias. Control, vuelvo a repetir, principio de control. Un inversor controla, lógicamente que tiene que controlar el inversor, pues si no, controla a través, no él directamente, puede ser indirectamente. Las inversiones grandes que se dan en el sector privado tiene todo un mecanismo de control. No es como el Estado, muy diferente, y ustedes lo conocen bien, las entidades públicas, que da las partidas y cuando controla, cuando se entrega una obra y esa obra está mal hecha o no cumple y hay instituciones que controlan el cumplimiento. El Estado es un mal inversor. Siempre. Ha sido así, siempre. Y profesor, será así, siempre. A pesar de que hay instituciones dentro del mismo Estado, ¿no? Organismos de control, ¿no? La Contraloría General de la República, la Fiscalía. Solo cuando ya alguien mete la mano y sale a la luz, ahí recién. Pero posteriormente se quedan, pues, ¿no? Ocultos. También estaba viendo que tú no puedes, si trabajas para el Estado, no puedes percibir 2, 3 sueldos. Eso es delito. Y eso termina con una destitución, 1, y 2, la devolución de ese dinero. Pero estaba leyendo ayer que había una funcionaria en Puno, de una municipalidad ingeniera, que ha trabajado para 3 instituciones y ha recibido algo de 10,000 y tantos. Va a tener problemas. Ya le ha dicho, yo lo voy a devolver el dinero. Pero no se trata de la devolución, se trata del acto ilícito en sí. Y eso está penado. En la universidad, jóvenes, hay docentes que están trabajando en nuestra actividad y han cobrado sueldo en la universidad. Ah, profesor, usted está hablando, ¿sí? No, hay pruebas.
hay pruebas. Todo sitio, jóvenes. Por eso ustedes tienen que tener cuidado, jóvenes. En el sector privado, serios. En el sector público, más serios. Y aplicar, pues, todos estos conocimientos que les va a dar, pues, un plus diferente a cada uno, ¿no? Siguiente, por favor. Álvarez Tejada. Buenos días, profesor. Buenos días, señor. Cumplimiento del objetivo. Establece los requerimientos contables para la preparación de los estados financieros consolidados. Gracias. Establece requerimientos que nosotros conocemos. ¿Para qué? Para la preparación. No, pero profesor, yo presento activo, pasivo y patrimonio. Unos. Otros dirán, no, pero profesor, yo voy a presentar activo corriente, activo no corriente, pasivo corriente, pasivo no corriente, para explicar mucho mejor de acuerdo a los requerimientos de la contabilidad. Fíjense, ¿no? La responsabilidad que nosotros tenemos de acuerdo a estos requerimientos, identificación del ente, la fecha, porque todos los estados financieros tienen que referirse a un ente, en qué fecha se han elaborado, de qué año trata la información financiera, económica. Eso nos refleja. Y eso lo conocen ustedes muy bien. Y siempre tenemos que acostumbrarnos a presentar debidamente, de acuerdo a estos requerimientos contables que nos han enseñado. Pero si yo no identifico al ente, ¿y de quién es esto? Ah, bueno, pero ¿dónde dice que corresponde a la distribuidora Macedo, por ejemplo? ¿Dónde? No, pero profesor, pues se sobreentiende. ¿Qué sobreentiende? Yo no sobreentiendo nada. Los requerimientos contables son claros. Y ustedes tienen que tener siempre presente eso al momento de brindar información. Ah, no, profe, es que yo soy de la UNSA, pues, y igual era lo mismo. No, jóvenes. Si uno se acostumbra a aplicar los principios, los requerimientos contables, a la formulación, al análisis e interpretación, tiene que tener sustento, pues, joven. Si yo no tengo sustento, y bueno, pues, ¿no? Lo presento así, ¿qué dirán de mí? Ya les he dicho, cuando van a un centro de trabajo, a buscar trabajo, el contador dice, a ver, tome asiento, hágame esto, ¿cómo me haría usted esto? Me da la información. Y tenemos que volcar nuestros conocimientos. Unos lo harán pues directamente, otros lo harán más presentable. Entonces el contador saca sus propias conclusiones. Ah, este sí tiene idea de la aplicación de los principios o los requerimientos contables. De eso versa, jóvenes, esta situación. Siguiente, por favor. Kawasonko. ¿Se me escucha? Sí. Buenos días. Cumplimiento del objetivo. Define una entidad de inversión y establece una excepción de consolidar ciertas subsidiarias de una entidad de inversión. Gracias. Define una entidad, la identifica, ¿no? Inversión y consolida ciertas subsidiarias. ¿Para qué? Para formular, pues, lo que estamos viendo, ¿no? Los estados financieros consolidados. O sea, se tiene que identificar la matriz o la dominante, las subsidiarias, ¿no? O los dominados, si quieren. Cada uno brinda su información.
pero es la principal o la dominante que en base a esa información va a aumentar o mantener o disminuir su inversión. Acá en el Perú se está hablando sobre la actividad minera, los inversionistas que están a la espera de luz verde para poder invertir. Pero por otro lado tenemos pues los conflictos sociales. Hemos visto que la paralización de Bambas representa diario una pérdida de 5 millones. Miren, ¿eh? Y lo demás, o sea, 5 millones diarios, o sea, esta empresa, ¿cuánto mueve? Y si su inversión ya ha sido recuperada, pero es pues inversionista y tiene pues las reglas de juego claras que el Estado le proporciona. A eso tienen miedo, según lo manifestado por el presidente Castillo, de que van a revisar estos contratos. Chile, por ejemplo, es más nacionalista. Bolivia, inclusive. ¿Quieres invertir? Sí, muy bien. Invierte de las ganancias, 80% para mí, 20% para ti. Ah, no, pero ¿quieres o no? No, no quiero, ya, que venga otro. Acá no. Acá decimos, ya, 20% para mí, 80% para ti. Pero muy aparte, pues, de ese 80, dame pues para mí, ¿ya? Dame mis milloncitos y ya, todos felices. Así se trabaja. ¿Por qué tenemos pobreza si tenemos una riqueza natural enorme? Vuelvo a repetir, el Estado nunca ha sido buen inversionista. Muy bien, jóvenes. Me quedo en la diapositiva 7, Alejandro, para continuar la siguiente clase. ¿Correcto? Muy bien, jóvenes. Siempre recapaciten, piensen en lo que conversamos, dialogamos, ¿no? Y la profesión es una profesión que hay que llevar en las venas, que es interesante. Lucero. Buenos días, profesor. Había indicado ciertas cosas muy interesantes sobre lo que estábamos hablando con la anterior NIC. Una de ellas encontré sobre cómo registrar a los jugadores y bueno, lo que consideran es el activo como un activo intangible. También he visto un procedimiento de depreciación. Pero algo que no he podido encontrar, si me podría indicar, es cómo se registra cuando nos indicó sobre el caso en entregar dinero a un partido político. Eso no he podido encontrar. La verdad es que sale solamente comentarios sobre la OMPE, comentarios electorales, pero no sale un registro contable. ¿O dónde podría buscar? Mira, eso generalmente no lo vas a encontrar. ¿Por qué? Porque en el banco, por ejemplo, eso le han dado salida no como, digamos, no han representado como un gasto, ¿no? Entre los estados financieros, que se va a ver ahora en el Poder Judicial. Se aparentan que están realizando un gasto o, entre comillas, una inversión para justificar esa salida de dinero. Pero esta inversión se desvía hacia lo ilícito, porque dentro del ilícito esa inversión no existe. Ahí viene la auditoría, ahí viene la observación. ¿De dónde han salido los 3 millones? Acuerdo del directorio, hemos acordado a los accionistas donar 3,5 millones. ¿De dónde?
¿El capital? No, de nuestras propias ganancias. Es dinero que lo maneja cada uno. O sea, la contabilidad te presenta una serie de artificios que tú puedes hacer uso, legal o ilegalmente. ¿Ya? Ana Paola. Sí, profesor, con relación a lo que dijo mi compañera Lucero, ¿no? De eso de la corrupción, creo que un método también para ver si es que hay operaciones así no ilícitas o ilegales podría ser también mediante la DAOT, profesor. ¿La qué? La DAOT, que es la Declaración Anual de Operaciones con Terceros. Es posible, pero yo quisiera, muy bien las inquietudes, yo quisiera, y está de moda, y esto para el día viernes, ¿cómo se trataría una extorsión? ¿Saben lo que es una extorsión, no? Yo voy a su empresa y le digo, ¿sabes qué? Estoy cuidándote y tienes que pagarme 10.000 soles. Entonces el gerente entra donde ustedes, que son los contadores, sabe que me está extorsionando. Dice que si no le pago 10.000 soles mensuales, me va a poner una bomba y va a hacer volar nuestros activos. Eso se llama extorsión. ¿Está amparado por ley? ¿Qué dice la SUNAT sobre ello? Contablemente, ¿cómo lo registro? Tarea para el día viernes. ¿Está claro, jóvenes? Y seguimos conversando y el tiempo nos ha ganado. Gracias, jóvenes, por su atención y nos estamos viendo el día viernes. Esa tarea, por favor, lo desarrollan en forma grupal. Profesor, ¿Sí? ¿sería día viernes o viernes, no? Porque también mañana Sí. tenemos clases. Mañana es feriado. Ah, cierto, disculpe.